Cuando empecé a hacer fotografía macro me volví loco. No tenía muy claro qué era lo que necesitaba hacer, no tenía claro por qué necesitaba utilizar muchas de las cosas que yo leía o que bien me decían, como por ejemplo pues el carril micrométrico, por qué necesitaba otro milimétrico, por qué necesitaba un fuelle o por qué el objetivo de microscopio unos eran de enfoque infinito, otros de enfoque infinito, total, que me volví loco y me costó, bueno, pues buscar en foros, preguntar a fotógrafos que hacían esta disciplina para poder entender y poder saber por qué necesitaba todo ese equipo. Así que sí, lo que estás viendo, hoy comienza una nueva sección en el canal, una sección sobre fotografía macro extremo, y si pensabas que se me había olvidado, ¿qué va? Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¡comenzamos! Como os estaba diciendo, son demasiados conceptos los que tenemos que aprender, tenemos que saber, bueno, pues qué es esto de la magnificación, por qué necesitamos hacer varias fotografías. Así que, bueno, pues la idea de este primer vídeo es un poco orientarte y centrarte para que sepas cuál es el equipo que necesitamos y por qué, de una manera muy rápida, porque ya iremos centrándonos en cada uno de los componentes que forman todo este sistema del macro extremo, para que, bueno, pues para que lo entiendas y para que veas que es algo muy sencillo y que solo tenemos que dominar 3 o 4 conceptos. Pero antes de empezar, simplemente quería contarte qué es esto del macro extremo, por si alguno no lo conocéis. Bueno, pues te voy a poner unos ejemplos para que los veas, pero esto del macro extremo, pues simplemente, si os acordáis en el primer vídeo del canal, cuando hacía esa clasificación de la fotografía macro, bueno, pues la clasificación se basa en la magnificación que estemos utilizando. Cuando hablábamos que había un poco de controversia dónde estaba el límite o el inicio del macro extremo, y bueno, pues al final, a partir, bueno, pues eso, del 2, 3, 4 por hacia adelante, todo ese tipo de fotografía que obtenemos con esas magnificaciones se le denomina macro extremo. ¿Por qué? Bueno, o ¿qué es esto? Bueno, pues simplemente hacer una fotografía algo tan pequeñito que utilizando pues un objetivo normal, un objetivo macro como puede ser mi 60 milímetros, no es capaz de fotografiar algo que es muy pequeñito. Estoy hablando pues de insectos muy pequeños como pueden ser mosquitos, arañas, los estambres de una flor. Al final son muy pequeñitos y necesitamos algo que nos amplíe mucho para poder sacar una buena fotografía. Y os estoy diciendo que es solamente una fotografía, y es verdad, el resultado final es una única fotografía, pero no es cierto. Detrás de esa fotografía hay muchas, se necesitan hacer muchas fotografías, a veces con 10 fotos será suficiente, pero otras veces tendremos que llegar a 150. ¿Y por qué? Porque si os acordáis, cuando aumentamos las magnificaciones, bueno, pues a medida que se van aumentando se reduce la profundidad de campo. La profundidad de campo es toda esa zona que nuestra fotografía está enfocada, de tal manera en el que llegará un momento en el que tendremos unos planos de enfoque tan chiquititos que nos obliguen a hacer muchas fotografías para que luego al sumarlas podamos tener una única fotografía con todo nuestro objeto enfocado. Parece que es algo muy complicado, pero yo os voy a enseñar a hacerlo para que veáis que se puede hacer. Bueno, pues una vez que tenemos claro qué es esto del macro extremo, ya también os he puesto los ejemplos, os voy a ir enseñando todo el material que necesitamos, que yo os lo he puesto aquí encima de la mesa para que lo veáis. Lo primero que necesitamos es obviamente una cámara. En este caso os estoy enseñando mi cámara Olympus, mi M10, ya sabéis que yo trabajo con ella. Y bueno, pues en el mundo de la fotografía macro, un sistema micro 4 tercios nos da bastante ventaja frente a los otros equipos, porque bueno, pues nos permite tener un poquito más de profundidad de campo cuando hacemos fotografía macro. Pero cuando hacemos macro extremo la cosa cambia y pasa todo lo contrario. Una cámara con un sensor full frame, bueno, pues nos va a dar más profundidad de campo que un sistema micro 4 tercios. Así que va a depender un poco de vosotros, bueno, pues decidir si necesitáis una cámara con un sensor full frame o micro 4 tercios o un intermedio como puede ser una APS-C para hacer vuestras fotografías. Es lo que hablamos siempre. Si vuestro objetivo va a ser hacer fotografía macro extremo, pues obviamente utiliza un equipo full frame que te vas a ver beneficiado. ¿Esto significa que no puedes hacer fotografías si no tienes un sensor full frame? No, que va. Y aquí os traigo yo el ejemplo. Yo utilizo esta cámara. Es una cámara, ya sabéis, de gama media y la utilizo para hacer macro extremo. ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo profundidades de campo más pequeñas que las que me da un sensor full frame, bueno, pues voy a tener que hacer más fotos para obtener mi foto final, pero voy a poder hacerlas igual que si tuviese un sistema con un sensor full frame. ¿Y qué es lo siguiente que necesito? Bueno, pues necesito utilizar objetivos de microscopio, que los tengo aquí y os los voy a enseñar.
Los objetivos de microscopio, bueno, son estos. Yo creo que todos sabéis cómo es un objetivo de microscopio. Al final todos, o bien en el colegio, o bien en la tele, o hemos visto cómo es un microscopio y son los mismos objetivos que necesitan un microscopio. Bueno, pues estos serán los objetivos que vamos a utilizar para hacer macro extremo y lo único que haremos pues será colocarlo delante de nuestro sensor para tomar nuestra fotografía. Hablaremos ya en otro capítulo o en otro vídeo sobre los objetivos de microscopio, porque bueno, los hay de muchos tipos, de muchas magnificaciones. Yo tengo un 4x, pero también tengo un 10x, pero los hay de otras magnificaciones en función de lo que queráis, pero también los hay acromáticos, apocromáticos, de enfoque finito, infinito. Todo eso va a depender del sistema que queramos montar y de cómo corrige las aberraciones, pero no os preocupéis porque yo todo eso os lo voy a contar en otro vídeo. Bueno, pues teniendo claro que tenemos que utilizar este tipo de objetivos y una cámara de fotos, bueno, pues lo que necesitamos es unir nuestro objetivo a nuestra cámara de fotos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de los tubos de extensión o de los fuelles. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, pues porque los objetivos de microscopio están diseñados para trabajar a una distancia determinada del sensor. Es decir, necesitan estar separados una distancia determinada entre el sensor, como os digo, y el objetivo para conseguir la máxima definición y la magnificación que nos marca. ¿Cómo sabemos esta distancia? Bueno, pues nos la pone en nuestros objetivos. Si nuestro objetivo no es de enfoque infinito, que no es el caso y que al final son enfoques un poquito más peculiares, que bueno, ya hablaremos de ello, pero simplemente lo normal es empezar con objetivos finitos en los que necesitamos, como os digo, separar esa distancia entre nuestro objetivo y nuestro sensor. Bueno, pues en este caso, la distancia que necesitamos viene marcada en el objetivo, son 160 milímetros, y bueno, pues estas distancias pueden variar en función del objetivo, pero se llegó a un consenso para que casi todos trabajasen con 160 milímetros, salvo Leica, que lo lleva a 170, pero bueno, simplemente con fijarnos en el número que aparece en el objetivo lo tendremos claro. Bueno, pues sabiendo que tenemos que separarlo, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizando o bien tubos de extensión o fuelle, y los voy a coger para que lo veáis. Bueno, pues como os digo, necesitamos o tubos de extensión o fuelles. Ya hemos hablado en otro episodio de los tubos de extensión, y si os acordáis yo os decía que utilizaba unos que no tenían ningún tipo de conexión, que eran unos muy baratos. Es verdad que son de metal para evitar que tengan holgura y se puedan abrir, pero son unos tubos muy sencillos a los que habrá que acoplarle un adaptador para poder colocar nuestro objetivo. Aquí viene una de las grandes dudas que a mí me entró cuando empecé con todo esto, porque por un lado me decían que podía utilizar tubos de extensión, pero por otro lado me hablaban todo el rato de fuelles como el que tengo aquí. Al final el resultado es el mismo, vamos a conseguir lo mismo, lo que pasa es que se trabaja de una manera diferente. El fuelle sería la equivalencia a los tubos de extensión, sería esto mismo, y lo único que vamos a hacer nosotros, pues que al tener la ventaja de tener un fuelle, bueno, pues podremos ir aumentando esa distancia que separa el objetivo de nuestro sensor, pues a través, veis, con esta ruletita, en lugar de tener que hacerlo con un tubo de extensión. Bueno, pues una vez que tenemos el tubo de extensión o los fuelles, en este caso va a depender un poco de lo que vosotros queréis hacer. Es cierto que los tubos de extensión son muy baratos, mientras que los fuelles, bueno, pues ya son un poquito más caros. Hay un mercado un poco complicado. Yo le compré a través de Wallapop porque, bueno, pues era una persona que no lo necesitaba. Este fuelle puede tener más de 10-15 años y bueno, pues es algo que se puede encontrar todavía, así que nada, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es el tamaño de la montura de vuestra cámara, y en este caso está adaptado a través de todos estos anillos, pues está adaptado a mi montura micro 4 tercios, así que eso tenéis que tenerlo vosotros en cuenta. Pero bueno, estas piezas son fáciles de buscar y de encontrar y son baratillas, así que nada, simplemente tenerlo en cuenta. Bueno, pues como digo, podemos trabajar con un fuelle o con los tubos de extensión. Si decidimos trabajar con el fuelle, bueno, pues acoplaríamos nuestro objetivo aquí, como lo estáis viendo. En el caso del tubo de extensión sería lo mismo, lo acoplaríamos aquí en esta rosca, que ya cuando hablemos de ello ya os contaré qué tipo de roscas necesitamos y todo eso. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería acoplar el cuerpo de la cámara, así que lo voy a hacer para que veáis cómo queda. Vale, pues como digo, habría que acoplar la cámara y aquí está, ¿lo veis? Aquí estaría montado todo el sistema. Entonces tendríamos el fuelle, que lo que hace es permitir que haya la separación suficiente entre el objetivo y el sensor para que tengamos la máxima magnificación y la máxima calidad. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el fuelle? Esto que estáis viendo, que de una manera muy sencilla puedo ir separándolo puedo ir alejándolo
o acercando al objeto a fotografiar de una manera muy sencilla, y esto tiene una consecuencia, y es que si nos alejamos de esos 160 milímetros que nos está diciendo el objetivo, vamos a disminuir la magnificación, mientras que si pasamos de esos 160 milímetros, lo que hacemos es conseguir una magnificación mayor. ¿Esto es bueno o malo? Pues no, esto precisamente lo que nos permite el fuelle es trabajarlo de una manera más precisa que si lo hiciésemos con los tubos. Y ahora os explico por qué. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que están construidos para que su máxima calidad te la den a la distancia que ellos te dicen. Si te pasas o te acercas podrás hacer fotografías, pero podremos tener ese problema de que a veces perdamos calidad. Y como os estoy diciendo, con los tubos también podemos conseguir esto, aumentar o disminuir esa distancia, lo que pasa que va a ser un poquito más complicado, porque al final estos tubos, y lo voy a dejar para que os lo pueda enseñar, perdonad estos cambios, pero no puedo tener otro de la mano para poderlo enseñar. Bueno, pues al final estos tubos se enroscan, digamos que son modulables, que tienen diferentes tamaños, pero al final la precisión que yo tengo con el fuelle es que puedo aumentarlo o disminuirlo unos milímetros, mientras que aquí pues al final voy a tener que quitar todo este trozo y a lo mejor, bueno, pues lo quito, y cuando lo quiera montar en nuestra cámara, pues en lugar de conseguir, yo que sé, una magnificación, si estábamos trabajando a 4x de 3,5x, pues a lo mejor directamente paso de 4 a 3x. Entonces, bueno, pues es una ventaja que tienen los fuelles, pero simplemente, bueno, pues son más caros. Entonces yo creo que para empezar, yo empecé con los tubos de extensión y es algo que se maneja muy bien y que no hace falta volvernos locos si no tenemos un fuelle para hacer este tipo de fotografías. Vale, pues ya tenemos claro que necesitamos el cuerpo de la cámara, necesitamos unos fuelles, unos tubos de extensión para separar nuestro objetivo de microscopio del sensor la distancia suficiente para hacer una foto en buena calidad de la magnificación determinada, y por otro lado necesitamos el objetivo de microscopio. Vale, pues ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues lo siguiente que necesitamos algo que nos permita de una manera muy precisa ir enfocando en los diferentes planos que necesitamos para hacer nuestra fotografía, porque como estábamos hablando, nuestra profundidad de campo cada vez es más pequeñita, y es tan pequeñita que necesitamos hacer muchas fotografías, ¿no? Bueno, pues la solución que tenemos para hacer esas fotografías son los carriles de aproximación. Tenemos de dos tipos: carriles milimétricos y carriles micrométricos, que os lo voy a enseñar ahora. El carril milimétrico simplemente nos va a permitir, bueno, pues acercarnos y alejarnos a nuestro objeto, pero la precisión en este caso que tenemos es de 1 milímetro. Entonces, al final, la precisión no va a ser lo suficiente como para poder hacer nuestras fotografías. ¿Por qué? Porque ya lo veréis que para hacer una fotografía, por ejemplo, con esta configuración que estoy viendo aquí, que es el objetivo 4x a 160 milímetros con el micro 4 tercios, necesito que la distancia entre mis fotografías sea de 0,035 milímetros. ¿Qué significa esto? Pues que cada 0,035 milímetros tengo que ir moviendo el carril para hacer una nueva fotografía. Si no mantengo esa distancia, cuando haga el apilado final, bueno, pues habrá zonas en las que no estén enfocadas y la fotografía final pues no va a estar en condiciones. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar este carril? Porque la mínima distancia que me permite mover esto con precisión es de 1 milímetro, y estamos hablando que tenemos que mover 0,035 milímetros. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues utilizar carriles micrométricos, y os lo voy a enseñar. Bueno, pues aquí estáis viendo el carril micrométrico, sería esta zona de aquí, todo esto de aquí sería el carril micrométrico, que nos permite movernos esas distancias que necesitamos tan pequeñas. Bueno, pues el carril micrométrico en este caso consta de dos ejes, uno que me va a permitir moverlo hacia adelante y hacia atrás, y con este otro, bueno, pues lo voy a poder mover hacia la izquierda y a la derecha, de tal manera que voy a ir girando la ruletita la distancia que yo necesite para ir haciendo las fotografías. Y os voy a hacer un vídeo para que veáis cómo funciona un carril micrométrico, y bueno, pues tampoco os volváis locos, pero ya veréis que es algo súper sencillo. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es un montaje en el que están acoplados el carril milimétrico con el carril micrométrico. ¿Por qué necesito dos? Bueno, pues porque de esta manera, con el carril milimétrico, voy a poder posicionar la cámara de una manera muy rápida. ¿Veis? Esto va a la izquierda, a la derecha, lo puedo mover hacia adelante y hacia atrás. Y luego ya con el carril micrométrico, bueno, pues iré haciendo esas fotografías tan precisas que necesito. De tal manera que esto vendría montado así. Esto se acoplaría aquí y nuestro sistema quedaría de esta manera, ¿vale? Os voy a poner una foto un poquito mejor en la que ya tengo todo montado para que veáis cómo queda. El límite cuando utilizamos los carriles micrométricos manuales, bueno, pues va a estar ahí en ese 10x, en ese 7x,
y a partir de ahí, bueno, pues ya va a implicar tener carriles micrométricos de mucha más precisión y que obviamente pues va a encarecer todo el sistema de fotografía macro extremo. Entonces la solución que tenemos para poder hacer esas fotografías a mayores magnificaciones es la utilización de carriles micrométricos pero automáticos. Al ser automático lo hace el carril obviamente de forma automática, no tienes que ir tú cambiando cada vez que haces una foto esa distancia que necesitamos mover, pero la ventaja que tiene es que tiene muchísima más precisión, lo que nos permite aumentar la magnificación que nosotros queremos conseguir. Así que bueno, es una opción que está ahí. Yo de momento no lo tengo porque son bastante caros, ya yo creo que están en torno a los 300 o 400 euros y de ahí hacia arriba, aunque hay otras opciones, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, pues que sepáis que si queréis aumentar ese tipo de magnificación ya tendremos que gastarnos un poco más de dinero para comprar ese tipo de carril. Así que no te vuelvas loco porque parece que esto es muy complicado, pero ya iréis viendo que es algo muy sencillo. Así que de verdad os pido un poquito de paciencia, que ya veréis como cuando veamos esto un poquito más en profundidad, cuando os cuente cómo se hacen las fotos, os daréis cuenta que es una tontería. Bueno, pues una vez que ya tenemos, digamos, todo lo necesario para hacer la fotografía, lo único que nos quedaría sería un disparador. El disparador, bueno, yo os voy a enseñar el que tengo, que es este, es un disparador muy sencillo. Lo podéis hacer a través del móvil, lo podéis hacer utilizando disparadores de este tipo. Yo os voy a poner el enlace en la descripción del que yo tengo, pero vamos, es muy sencillito por si necesitáis bueno, pues comprar y que sepáis que este funciona bien. Y luego nos quedarían dos cosas más por ver. Por un lado sería la iluminación. En el caso de la iluminación en macro extremo es muy importante. Lo vamos a ver muy rápido en el vídeo, pero ya hablaremos de ello porque simplemente necesitamos dos pequeñas lámparas para tener una buena iluminación. Parece, o la duda al principio es que necesitamos tener unos focos gigantes para hacer fotografía macro extremo, pero no es cierto, y aquí estáis viendo las lámparas que las voy a coger para enseñaroslas. Estas son las lámparas que yo utilizo, son muy sencillas y muy baratas. Una la tengo con esta pinza para poderlo enganchar, bueno, pues a la mesa o a la silla donde lo necesite, y la otra que es la que estáis viendo aquí, que tiene un pie en el que se puede colocar encima de la mesa, de tal manera que al tener este brazo así articulado pues es súper sencillo iluminar la escena y no tener problemas, pues eso, ¿no? Que a la hora de moverlo, pues que se nos vaya para arriba o para abajo. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta es que esta luz va a ser demasiado dura para nuestra fotografía, por lo tanto vamos a necesitar difusores de luz y os voy a enseñar los que yo utilizo para que veáis que también es algo súper fácil de conseguir. Estos son mis difusores de luz. Esto es, bueno, el papel que viene cuando compramos las camisetas muchas veces o entre medias de la ropa. Bueno, pues yo suelo quedarme con este tipo de papel porque esto sirve muy bien para difuminar la luz. Y por otro lado tengo, bueno, pues he hecho esto de una manera casera. Esto es papel de cocina, papel de horno, que bueno, pues tengo varias capas para tener diferentes grosores y difuminar la luz pues en función de lo que necesite en ese momento. Pero bueno, eso ya lo veremos detenidamente para que veáis cómo se utiliza y como digo es súper sencillo. Y ya por último, y ya sí que de verdad que no necesitamos nada más, necesitamos algo para poder colocar la muestra. Esto ya veréis que es una ciencia aparte y que nos va a consumir mucho tiempo a la hora de hacer fotografía macro extremo porque colocar la muestra se tarda un tiempo, colocarla en la posición que nosotros queremos y tenemos que hacernos con algo que nos permita colocar o posicionar la muestra. Yo en este caso, bueno, todavía llevo un tiempo viendo cuál es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, lo que utilizo es un trípode, un carril milimétrico como el que estabais viendo antes, o sea que yo tendría dos y bueno, yo utilizo esta escuadra. Entonces lo que hago es colocar, y lo tengo así para poderlo desmontar y que me ocupe menos espacio, coloco el trípode, lo engancho de esta manera y esto lo utilizo de base para colocar las muestras. Como el carril tiene estos ejes, bueno, pues me permite moverlo para un lado o para otro, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En función de lo que yo necesite para ir colocando la muestra en la posición que yo necesite. Así que esto os lo voy a explicar también más adelante, os voy a poner una foto para que veáis cómo quedaría montado al final, pero nada, que veáis que es algo muy sencillo y es cierto que aquí sí que cada maestrillo tiene su librillo, ya veréis que le daréis 1000 vueltas. Por ahí estáis viendo otro trípode ahí, que también es el que utilizo a veces, en el que le vuelvo a acoplar este carril para poder posicionar. Así que nada, esto es algo que con el tiempo lo iréis aprendiendo y veréis que unas cosas funcionan mejores que otras. Así que ya eso va a ser un poco práctica vuestra. Pero bueno, yo os voy a enseñar cómo lo hago por si queréis empezar de esta manera y luego pues poquito a poco ir vosotros evolucionándolo y hasta obtener la mejor manera de posicionar vuestros insectos o lo que queréis fotografiar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ayude, bueno, pues a aclarar todos esos conceptos,
todo ese equipo que necesitamos para hacer fotografía macro extremo. Ya habéis visto que tenemos dos opciones, una opción económica en la que estáis viendo que ni siquiera hace falta tener la mejor cámara del mercado para poder hacer fotografía macro extremo, o irnos al otro extremo y gastarnos más dinero, bueno, pues utilizando un fuelle, utilizando, bueno, pues un carril micrométrico automático. Así que esta decisión ya va a ser vuestra, pero que sepáis que se puede hacer de las dos maneras. Y cualquier duda que tengáis, bueno, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios, no dudéis en preguntarme, porque al final esto al principio es un poco lioso, nos cuesta un poquito entender qué necesitamos o para qué lo necesitamos. Y bueno, pues si queréis, darle a like y suscribiros, que ya sabéis que esto ayuda bastante para poder continuar en YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!